Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo día del segundo curso de actualización y cuidados en el tratamiento de lesiones de la piel en el paciente crítico. Permítanme presentarme, yo soy la licenciada Brunella Sánchez Arnau, integrante del comité organizador. El día de hoy estaré en calidad de moderadora y para recordarles las recomendaciones a nuestros participantes. Silenciar sus micrófonos, por favor, apagar sus cámaras. Esto con la finalidad de no tener ningún tipo de interferencia durante las ponencias respectivas, ¿sí? Recordar que al final de la presentación, a nuestros invitados van a poder hacerles las preguntas respectivas o dudas por el chat o levantar la mano para hacerlo de manera personal, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de 5 minutos después de cada ponencia para no extendernos mucho y darle paso a nuestro siguiente invitado. Y hoy vamos a hacer una toma de una foto grupal al finalizar el curso, por lo que les pedimos nos acompañen hasta ese entonces y puedan encender sus cámaras cuando se los pida, ¿sí? Sin más preámbulos, voy a presentar a la doctora Diana Álvarez Suárez, ella de México, es la enfermera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctora en ciencias en la especialidad de farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTA de la Ciudad de México y asesor de educación técnica y clínica en Combatec México. La licenciada Diana, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si se ve. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Adelante, bienvenida. Vale, bueno, pues voy a iniciar el primer tema. Voy a compartirles acá, mucho gusto a todos. Vale, ¿sí logran ver mi pantalla? Sí, muy bien. Vale, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, para empezar, vamos a hablar ahorita de pues manejo de heridas de difícil cicatrización, manejo de infección y biofilm. Bueno, vamos a iniciar. Esperen, para empezar, ¿cuántas personas estamos? Por si hay alguna duda o algo, como solo tengo la duda de cómo ver el chat aquí. Ya, para estar pendiente del chat. Bueno, ¿a qué nos vamos a ver enfrentados en nuestra práctica diaria o cuando vamos a manejar heridas? Nos vamos a enfrentar a heridas como las que observamos en estas imágenes. Pueden ser heridas que no cicatrizan de manera ordenada con el tratamiento estándar, ¿sí? O pueden ser heridas con cicatrización lenta o deterioro que representan una carga elevada tanto para los pacientes como para los sistemas de atención sanitaria y pues por lo tanto también al personal que da atención a estos pacientes, ¿sí? Vamos a encontrar heridas como las que tenemos acá, que pueden ser relacionadas con enfermedades de base como pie diabético, por ejemplo, dehiscencias quirúrgicas puede ser otro ejemplo, lesiones por presión, o pueden ser úlceras de origen vascular o úlceras venosas pueden ser. ¿Qué pasa con estas heridas de difícil cicatrización? Son heridas que afectan negativamente la calidad de vida del paciente, pueden llevar a complicaciones de salud grave y aumentar los costos para las instituciones de salud. ¿Sí? Porque miren, ¿por qué afectan la calidad de vida del paciente? Pues porque estas son heridas que generalmente están infectadas, van a tener alteraciones en la calidad de vida del paciente por dolor, olor, puede haber mucho exudado, que esto se va a observar fácilmente, va a emitir mucho dolor. Y también, pues, ya cuando tenemos complicación, puede haber hasta efectos graves, como puede ser amputación de extremidades inferiores, puede haber sepsis o puede haber muerte, ¿sí? Y pues, por lo tanto, también al sistema de salud afecta muchísimo porque el tratamiento de estas heridas va a intervenir muchísimos profesionales y pues a la vez vamos a requerir tecnologías avanzadas que van a ser útiles para el tratamiento de estas heridas. Bueno, ¿por qué algunas heridas permanecen estáticas? Vamos a tener diferentes factores, por ejemplo, factores propios del paciente. Esto depende mucho de la enfermedad de base que tenga nuestro paciente. Es muy importante que cuando un paciente llega con una herida, indaguemos, evaluemos muy bien en esta parte de valoración
qué enfermedades o qué condiciones de base tiene nuestro paciente. ¿Sí? Puede ser que sea una enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, puede ser alguna enfermedad vascular, puede ser paciente que esté inmunocomprometido, paciente con algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Esto va a afectar a largo plazo, y no solo a largo plazo, sino va a afectar su cicatrización. Las condiciones propias de la herida tenemos que evaluarlas, tenemos que ver cuánto tiempo de evolución tiene esta herida, cómo se le han hecho los tratamientos previos y bueno, pues en general las condiciones que tiene el hecho de la herida. Conocimientos profesionales, este es un factor muy importante porque podemos encontrar en nuestra práctica que pues este tipo de heridas, este tipo de lesiones no llegan necesariamente a clínicas de heridas, van a llegar también a servicios, van a llegar a hospitalización y es muy importante que cuando lleguen el profesional que lo reciba sepa reconocer estas heridas y sepa manejarlas. Y pues indudablemente también los recursos. Tenemos que contar con tecnologías adecuadas, ya el manejo de cura tradicional, que es pues con gasitas y solución salina, pues ya es algo que ha evolucionado mucho, ¿no? Y lo ideal es que utilicemos las tecnologías adecuadas. Ahora, ya entrando como tal al hecho de la herida, ¿cuáles son los obstáculos que van a llevar a que la cicatrización se lleve adecuadamente? Entonces, aquí aprovechando el chat, quisiera preguntarles, ¿ustedes conocen o ya saben o han visto, me imagino que sí conocen, cuáles son las etapas del proceso de cicatrización? Pueden escribírmelas aquí en el chat. Cuando tenemos una herida, recordemos qué etapas tenemos en el proceso de cicatrización. A ver si quieren acá, pueden escribirme las etapas o alguien decírmelas, no sé. No sé aquí, licenciada, pronto si alguien nos puede ayudar con quien de pronto esté participando, si alguien está contestando. ¿Conocen las etapas de la cicatrización? Porque esto es algo muy importante. Tenemos fase inflamatoria, ¿ok? ¿Qué otras fases tenemos? La proliferativa, ¿sí? Sí, proliferativa, sí. ¿Cuál otra? Granulación. A ver, cuéntenme. Entonces vamos a recordarlas. La primera etapa es la hemostasis, ¿no? En donde hace el coágulo, hace el tapón cuando tenemos nuestra herida. Y ahí viene la primera, o sea, esa primera entre la hemostasis y pasar ya a la inflamatoria son muy cercanas. Entonces la primera como tal podríamos decir que es la inflamatoria, donde llegan toda la línea blanca, células blancas, a ayudar a atacar las posibles fuentes infecciosas que tengamos en esta herida. Vamos a tener la siguiente, que es ya como tal la proliferativa, y por último la epitelización. Sería como, a grosso modo, estas etapas. Cuando tenemos heridas de difícil cicatrización, ¿qué nos va a pasar? Tenemos las heridas estancadas, hemostasis inflamatoria proliferativa y epitelización. Muy bien, muchas gracias, Susana. Entonces, ¿por qué les recuerdo estas etapas? Porque cuando tenemos heridas de difícil cicatrización, tenemos una herida que se nos quedó estancada en la fase inflamatoria, ¿sí? Y no pasa a la proliferativa y por lo tanto no llega a la epitelización. ¿Y esto por qué va a pasar? Porque vamos a tener un exceso de exudado en las heridas, ¿sí? Y un exudado mal abordado puede retardar la cicatrización, evitar la proliferación celular, disminuir la disponibilidad de los factores de crecimiento, daña la matriz extracelular de nuestro huésped y por lo tanto este exudado va a retardar la evolución. Como vemos en esta imagen, podemos encontrarnos heridas como la que tenemos acá. Llega un paciente con esta herida que puede tener 8 meses de evolución y llega porque definitivamente su herida no cierra, ¿no? Entonces, va a afectar la morbilidad física y psicosocial, aumenta la demanda de recursos sanitarios, puede estar asociada como un signo de presencia de biofilm en las heridas, que ya vamos a ver qué es el biofilm, y una descomposición y deterioro del lecho de la herida. Algo importante que vemos acá es que no solo se afecta la herida, o sea, no solo una lesión propiamente dicha. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé. No sé.
Vale, entonces sigo aquí hablando. Entonces vamos a encontrar que estas heridas van a tener una difícil cicatrización, pero además, miremos aquí que no solo la herida está pues como tal mal, sino que se afecta la piel perilesional. Entonces recordemos que es algo que debemos cuidar mucho, la herida y la piel que rodea la herida. Ahora, esto que llamamos el exudado, que es, digamos, es toda esa liberación que tenemos de sustancia que se nos sale al espacio extravascular, líquido que sale al espacio extravascular, va a tener también un gran componente que va a acompañar la infección, ¿sí? ¿Y cómo la infección afecta a la herida? Pues va a tener exotoxinas que son liberadas por microorganismos que inhiben la migración de queratinocitos y fibroblastos. Recordemos que estos dos tipos celulares son los que necesitamos para la proliferación y para la epitelización. Las bacterias producen enzimas que descomponen proteínas y degradan la fibrina, las cuales son esenciales para la migración de los fibroblastos y la actividad de los macrófagos. Y el tejido necrótico ofrece un ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta infección va a generar llamémoslo un círculo vicioso en que aumenta infección y a la vez aumenta exudado. Y esto nos va a prolongar la fase inflamatoria de la cicatrización. ¿Sí? Entonces, no sé hasta acá cómo vamos. Es muy importante que sepamos que el exudado es un gran signo que nos puede indicar que nuestra herida está infectada. ¿Sí? Heridas que vemos que tiene alto exudado, entonces nos indica esta herida puede estar estancada en proceso, en etapa inflamatoria, pero a la vez hay una gran posibilidad que tenga infección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo comprobamos la infección? Pues eso se comprueba a través de cultivos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces van a tener, además de infección, algo que llamamos biofilm o biopelícula, ¿sí? Las células microbianas adherentes a una superficie viva o no viva entre sí. ¿Qué es ese biofilm? Es estas células microbianas, estas bacterias que van a estar incrustadas dentro de una matriz de sustancia polimérica extracelular. Este es el nombre como tal, sustancia polimérica extracelular. Esta es una sustancia que tiene una alta tensión superficial. Va a generar como un tipo moco o una capa protectora que va a inhibir que entren los agentes antimicrobianos. ¿Sí? Entonces aquí vemos el otro factor importante, tolera agentes antimicrobianos. Y puede provocar una inflamación persistente, infección y retraso en la curación. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué se forma? Entonces, como podemos ver acá, cuando tenemos aquí estas células que son microbianas, podemos tener colonias más profundas en el lecho de la herida. En los microorganismos va a tener diferentes factores, ¿sí? O diferentes componentes que van a nutrir este biofilm, ¿sí? Y tiene esta tolerancia a los agentes antimicrobianos que sobrepasa también la respuesta inmune de nuestro huésped, ¿sí? Entonces, digamos como en resumen, el biofilm o la capa de biopelícula es producida por microorganismos como mecanismo de protección. Ay, aquí discúlpenme que hay un ruido fuerte que se va a venir porque pasa el tren, entonces aquí vamos a escuchar un ruido, pero les voy a seguir contando. Entonces tenemos estos microorganismos que generan esta sustancia polimérica extracelular, ¿sí? Y permite que se adapten dentro de un ambiente global hostil que es necesario, ¿sí? Y tiene múltiples especies de microorganismos. Entonces vamos a encontrar estreptococos, estafilococos, podemos encontrar pseudomonas, diferentes tipos de microorganismos que crean una comunidad. Y al crear una comunidad va a crear diferentes capas, que estas capas se van a incrustar en el lecho de la herida y van a ser difíciles de eliminar. Para eliminarlas necesitamos dos componentes importantes, medios físicos, en donde vamos a estar como eliminando, ¿sí? Eliminando literal físicamente el biofilm, pero ahí no tenemos garantía que no se reforme. Entonces, para eso requerimos tecnologías que inhiban esa sustancia polimérica extracelular y nos permita como tal atacar realmente el biofilm.
Como ustedes ven acá, tenemos varias capas. Aquí es la superficie, es el lecho de la herida, y acá tenemos diferentes tipos de microorganismos, llamémoslo estreptococos, estafilococos, pseudomonas, y a medida que pasa el tiempo y se sigue creando esta biopelícula, se va volviendo más resistente, y aquí arriba, si ustedes ven estos enlaces, son los enlaces de la sustancia polimérica extracelular que se están formando para proteger todos los microorganismos que tenemos y evitar que esta biopelícula se vaya a levantar de nuestra herida. Un ejemplo clarísimo que tenemos, digamos, ya que no es en las heridas, pero pasa mucho en odontología, y es la placa bacteriana. No sé si la han visto cuando la tenemos en los dientes. Si no vamos con odontología y la eliminan por medios físicos, no cae, ¿sí? Entonces, así mismo pasa con la biopelícula. Ahora, esta sustancia que protege a los microorganismos es difícil de tratar, ¿sí? Es difícil de manejar con antisépticos, antibióticos y por el mismo sistema inmune. ¿Por qué? Porque genera una barrera protectora. ¿Qué es la tensión superficial? Son los enlaces que se hacen por encima de todos los microorganismos, que al ser tan fuertes es como si tuvieran una casa que los protege. Y tenemos los antibacterianos, los antimicrobianos, que si no destruimos ese techo de esa casa, no puede entrar, ¿sí? Puede volver a formarse en cuestión de horas. Tenemos estudios que han demostrado que después de hacer la eliminación física, quedan bacterias en estado planctónico. Al quedar en estado planctónico, estas bacterias empiezan a hacer enlaces con sus vecinos, ¿no? Y empiezan a multiplicarse y formar colonias. Y esto hace que estas colonias sean difíciles de eliminar. Madura y arroja constantemente microorganismos y fragmentos de biofilm, ¿sí? Y pueden ser menos activas metabólicamente. Esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que pueden quedarse en un estado de senescencia, o sea, quedarse quietitas, quietitas, creciendo lentamente para ahorrar energía y seguir multiplicándose, ¿sí? Y los microorganismos dentro del biofilm pueden comunicarse a través de la detección de quórum. Esto significa también que por cercanía se van comunicando entre sí. Esta es una forma en la que las bacterias van creciendo, por colonias, y a medida que la colonia va creciendo, ya esta colonia se puede comunicar con otra. Ahora, miren, tenemos unas propiedades muy importantes que tiene el biofilm o la sustancia polimérica. Esta sustancia, esta matriz extracelular que se está formando, y es que le da alta cohesividad a las células, manteniéndolas todas juntas. Le da adhesión al lecho de la herida. ¿Esto qué hace? Pues que sea difícil de erradicar. Tiene un medio ambiente que se autogestiona. Sí, o sea, es que imagínense que está creciendo una comunidad y ellos mismos van generando, o sea, van guardando agua, van manteniendo el pH adecuado, van manteniendo temperatura adecuada, almacenan energía, almacenan alimentos, intercambio de gases, o sea, todo el ambiente se está favoreciendo para que sigan creciendo ahí. Y pues todo esto les genera una protección. ¿Protección de qué? Antisépticos, sistema inmune, antibióticos y el mismo ambiente. Y es muy probable que si nosotros tomamos un cultivo a esta herida, cuando se tome el cultivo puede ser que no haya un crecimiento, ¿sí? O sea, que en el cultivo nos salga algo negativo. ¿Por qué? Porque al tener esto, es tan fuerte esta capa que de pronto agarramos y nos llevamos otro tipo de componentes y no los que necesitamos, porque recordemos cómo se están formando, del lecho hacia arriba. En la parte de arriba vamos a encontrar toda esta sustancia protectora y en el lecho se están quedando los microorganismos. Entonces puede ser que cuando tengamos un cultivo tengamos ese riesgo que no haya un cultivo que nos encuentre alguna bacteria, ¿sí? Y pues recordemos que tienen esta capacidad de generar señales o cascadas de señalización que va a dar mensajes. Es decir, si yo ataco a una y la dejo vulnerable, pero no me la llevé, va a tener la capacidad de comunicarse con el resto de microorganismos para que estén atentos, alertas, y pues haya una mayor protección. ¿Listo? Acá tenemos este estudio. No sé quién tiene el micrófono abierto. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí me siguen? ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Listo? Todo bien. Vale.
Esto es muy importante, esta gráfica. ¿Por qué? En este estudio podemos ver cómo, a través de un microscopio de barrido, observan una lesión a las 0 horas, es decir, cuando acaban de hacer la limpieza de la herida, y a pesar de esta limpieza, se encuentran bacterias en estado planctónico, que no se pueden observar al ojo, pero sí en la microscopía. O esto también lo hacen a través de modelos in vitro, ¿sí? O sea que vamos al laboratorio y creamos modelos para observar las bacterias en estado planctónico, ¿sí? Y acá tenemos una tensión de hematoxilina diosina, donde las observamos. Si ustedes ven acá, están separaditas. Esto es estado planctónico, que están como que las intentamos destruir y las dejamos separadas unas de otras. A las 6 horas empiezan a reconstruirse y empiezan a crear colonias. Aquí ya encontramos sustancia polimérica extracelular que se empieza a formar. Y miren cómo ya empiezan acá a comunicarse unas con otras. Entonces aquí las tenemos separadas, aquí ya crean estos enlaces y esta comunicación. Y a las 24 horas, es decir, ya volvemos al otro día de hacer nuestra curación, ya tenemos biofilm establecido propiamente. ¿Cómo sabemos que es biofilm? Porque ya ni se observan los enlaces. O sea, aquí ya construyeron tanto su comunidad que pues realmente ya se observa todo tapizado. Y a las 48 horas no solo están en el lugar inicial de la herida, sino que ya migró a otras zonas de nuestra lesión. ¿Listo? Entonces recordar, este biofilm siempre está acompañado de, y en general no, sí va a estar acompañado de signos de infección. ¿Qué signos de infección cuáles vamos a tener? Pues los clásicos, que sería eritema, hinchazón, calor, rubor, dolor, ¿sí? Pero también va a encontrarse síntomas o signos, en este caso son como hipergranulación, tejido que es friable, puente epitelial, embolsados, o sea, son heridas que a ojo ya estamos viendo que, digamos, en términos coloquiales las estamos viendo feas, ¿no? Donde no encontramos tejido de granulación, tejido rojito, rosadito, sino que encontramos diferentes tipos de tejidos, principalmente facelar o necrótico, ¿sí? Recordemos que no siempre el dolor es un signo de infección, ya que hay pacientes con enfermedades propias como pie diabético, en donde pierden la sensibilidad, y pues no van a representar o no van a tener ese dolor tan fuerte como otro tipo de heridas en otra zona. Entonces es muy importante que reconozcamos que hay diferentes tipos de signos que nos hablan de infección. Pero ¿cuál es el principal? Que es una herida estancada, una herida que lleva meses o años, y al tener esta herida estancada, pues vamos a observar que en el 85% de los casos establecido en esta herida. ¿Listo? Por favor, apagar micrófonos. Quien tenga encendido micrófono. ¿Cómo observamos el biofilm en la herida? Lamentablemente esto no es algo que observemos, o sea, que podamos decir esto se llama biofilm o lo estemos observando claramente, pero sí tenemos signos que nos hacen sospechar de biofilm, ¿sí? ¿Y cuáles son estos signos? Que tengamos una baba opaca, gel o sustancia parecida a la mucosa en la superficie de la herida. Van a ser heridas que observamos brillantes, ¿sí? Que van a tener gel o van a tener coloraciones verdosas, grises, pálidas, ¿no? Van a tener fuerte olor, depende de la bacteria que esté contaminando, pues van a tener un olor característico. Por ejemplo, si es pseudomonas, pues eso lo vamos a saber desde bien lejos que está contaminada por pseudomonas, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Otro signo clásico que nos puede decir esto tiene biofilm es porque, uno, es una herida crónica, difícil cicatrización, lleva meses o lleva años. Al observarla, observamos probablemente esta baba opaca, gel, esta sustancia gelificada en la superficie de la herida, y cuando hacemos el cambio de apósito, cuando hacemos nuestra curación nuevamente, esta herida vemos que no cicatriza, no mejora, y además podemos encontrar el último signo que les iba a decir que se me fue. Estaba pensándolo y se me fue, ¿no? Difícil cicatrización, y además se reforma fácilmente. Entonces vamos a encontrar que a las 24 horas se regenera esta capa. ¿Listo? Y vamos a observar, miren que tenemos diferentes estudios que ya encuentran al biofilm, diferentes artículos de evidencia científica que ya encuentran al biofilm como el principal enemigo
de la cicatrización de nuestras heridas. Y en esta revisión sistemática que tenemos acá, que la tengo aquí reportadita, aquí abajo, encontraron que en el 78, al menos en el 78% de las heridas crónicas de difícil cicatrización, se observó esta capa llamada biofilm, ¿no? Y que esto fue lo que estancó la cicatrización de las heridas. Entonces, por protocolo, lo que aconsejan los paneles de expertos es que cuando tenemos este tipo de heridas, asumamos que tienen biofilm y las ataquemos para atacar el biofilm y utilicemos el manejo adecuado de la herida y las tecnologías adecuadas anti-biofilm. Para esto, tenemos este documento, que es el documento de consenso para el manejo de heridas de difícil cicatrización. Este consenso cuenta con 4 pasos y es el consenso de higiene de la herida. Los 4 pasos es limpieza, desbridamiento, acondicionamiento de bordes y pues la utilización del apósito adecuado para el manejo de las heridas. ¿En qué consiste cada uno de estos pasos? Bueno, el primer paso, que es la limpieza, pues es como bañarnos, como nuestra limpieza. Realmente el nombre es muy descriptivo y muy claro, que es limpiar la herida y limpiar la piel perilesional, ¿sí? Es descontaminación de la piel y descontaminación de la herida. Siempre pues vamos del centro de nuestra herida a la periferia. Y es muy importante que cuando limpiamos piel perilesional, se limpie al menos hasta 10 centímetros del borde hacia la piel, ¿no? 10 centímetros al menos alrededor de nuestra herida. Siguiente paso sería el desbridamiento. En el desbridamiento de la herida, ¿qué vamos a hacer? Eliminar tejido no viable. Vamos a eliminar tejido esfacelar, tejido necrótico, porque este tejido va a retrasar también la cicatrización. El siguiente paso es remodelar bordes, ¿no? Cuando tenemos bordes que están en pivote, o sea, que están hacia adentro, vamos a ver que esto va también a dificultar la cicatrización. Entonces es muy importante que se acondicionen bordes como tercer paso. Y como cuarto paso, pues utilizar una tecnología que nos permita atacar el biofilm, ¿sí? Ya que esto pues va a ser algo que nos va a ayudar muchísimo. Y estos 4 pasos se deben hacer siempre que hacemos las curaciones de nuestras heridas. Y acá tenemos un ejemplo como, previo a la aplicación de estos 4 pasos, tenemos una herida antes y una herida después de hacer los pasos de higiene de la herida. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestra herida que tiene acá tejido, si miramos acá tejido esfacelar, es pequeñito acá, es muy probable que aquí tenga una tunelización, no lo podemos observar, la verdad por la imagen nos dificulta saber si es una tunelización o es un tejido necrótico, pero es muy importante que cuando las tenemos evaluemos esto, y no solo la herida, recordemos, lecho de la herida, bordes y piel perilesional, ¿sí? Y después de aplicar los 3 primeros pasos, es decir, acondicionamos lecho para poner el apósito adecuado, vemos cómo no solo se limpió, ¿sí? Se quita por, digamos, este tejido que es no viable, sino que se limpia la piel perilesional. Y ahora, pasando estos 3 pasos, que fueron ¿cuáles? Limpieza, desbridamiento y acondicionamiento de bordes. Vamos con el último, que es utilizar la tecnología adecuada, el apósito adecuado para atacar el biofilm, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Espérenme 5. Ya es que me había quedado sin micrófono. Discúlpenme. Entonces, vamos acá. ¿Qué apósito sería el ideal para que podamos manejar estas heridas de difícil cicatrización? Bueno, pues uno, que tenga un componente antimicrobiano, un componente antibiofilm y además que sea capaz de controlar el exudado. ¿Por qué? Porque los enemigos de la cicatrización de heridas son el exudado, la infección y el biofilm, ¿no? Y todos estos van siempre de la mano. ¿Vale? Entonces,
¿Qué antimicrobianos encontramos en los apósitos? Bueno, el principal que vamos a encontrar es la plata, ¿no? Y en este caso lo aconsejable, lo que tenemos nosotros es plata iónica, ¿no? Que tiene actividad antimicrobiana, ¿sí? Y cómo la plata hace su efecto antimicrobiano, antibacteriano. Es uno de los agentes que es antiséptico más seguro, ¿sí? La plata iónica tiene una actividad antimicrobiana de amplio espectro, incluidos los organismos resistentes a los antibióticos. Puede formularse en diferentes tipos de apósitos, por ejemplo, en hidrofibras, alginatos de espuma, y es efectiva en forma iónica. ¿Qué significa iónica? Aquí cuando vemos el más, quiere decir que pues la tenemos digamos, es la forma iónica de la plata. ¿Cómo va a actuar? Se va a unir a una célula microbiana y pueden ejercer efectos antimicrobianos de la siguiente manera. Desnaturalizar proteínas naturales. ¿Listo? Desnaturalizando proteínas estructurales, inhibiendo el transporte de oxígeno, inhibiendo la absorción de nutrientes, inhibiendo la excreción, la replicación y se une al ADN bacteriano. ¿Vale? ¿Cuáles son las propiedades de un apósito antimicrobiano ideal para las heridas? Como ya decía, debe tener un componente antimicrobiano, como el que les decía, es la plata iónica, ¿sí? Pero además debe tener componentes que interrumpan el biofilm, ¿sí? Que rompan esa superficie que tenemos que es resistente a los antimicrobianos y que nos permita entrar a la plata para que pueda atacar las bacterias. Si nosotros utilizamos un apósito que tenga únicamente plata iónica, o plata cristalina puede ser, pero no tenga un agente antibiofilm, esta plata no va a tener un efecto sobre los microorganismos, porque el biofilm va a tener esta capa superior que va a impedir que entre y pues no va a poder ejercer su acción, ¿sí? Entonces, por lo tanto, buscamos romper esa capa. ¿Y cómo la podemos romper? Pues con agentes surfactantes o con un agente, y esto acompañado de agentes como agentes quelantes, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos dos agentes, el surfactante y el quelante, cuando actúan de manera sinérgica? Crean acceso para que la plata iónica alcance y mate a los microorganismos. Pero además de esto, buscamos que la tecnología absorba y retenga el exudado. Porque si nosotros tenemos altísimo exudado, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un lecho de la herida que no es apropiado para la cicatrización. Y al no ser apropiado para la cicatrización, se va a promover la infección. Entonces vamos a necesitar esos dos componentes, que primero se controle el exudado y además se controle la infección. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues tecnologías como la tecnología More Silver, que ¿qué va a tener? Un agente surfactante, que en este caso es el cloruro de bencetonio, un agente quelante, que es el EDTA, y el agente antimicrobiano, que es la plata iónica, ¿vale? ¿Y cómo actúan juntos o cómo va a tener una actividad antimicrobiana? Primero, el surfactante cuando ingresa, ¿qué va a hacer? Reduce la tensión superficial para mejorar la capacidad del EDTA y debilitar las estructuras de biocarga. El biofilm o esta sustancia polimérica extracelular, como miramos acá, son enlaces, ¿no? Es una gran cadena que se hizo de enlaces. Tenemos enlaces que son gruesos, que le dan alta resistencia a esta superficie. El surfactante va a romper estos, más bien va a separar los enlaces, ¿sí? Va a hacer que estos enlaces ya no estén tan unidos, sino que se separen. Y posteriormente va a actuar el EDTA de manera sinérgica, es decir, que van a estar los dos acompañaditos, van a estar actuando, sumando, ¿sí? Y cuando entre el EDTA, ¿qué va a hacer? Como ya estos enlaces están debilitados, separados, va a hacer la ruptura, ¿sí? Y cuando hace esta ruptura
de esta parte de la sustancia polimérica extracelular, de esta matriz extracelular que se está formando, que tenía una gran capacidad o una gran tensión superficial, y ya rompimos esa tensión superficial, va a entrar la plata iónica. Y la plata iónica ya va a adherirse a la pared celular de las bacterias. Cuando se adhiere, literal hace como que la perfora. Cuando perfora, cuando entra la bacteria, ya interrumpe las proteínas, interrumpe el ADN como tal, pues hace una acción bactericida, las elimina. Ahora, ¿cómo controlaríamos el exudado? Pues para eso, vamos a ver en este curso, seguro también van a seguirlas viendo en otras sesiones, las hidrofibras. Las hidrofibras son una de las tecnologías que se utilizan mucho en el manejo de heridas, y la hidrofibra lleva pues más de 25 años en el mercado. Esta hidrofibra fue patentada por Convatec, pero pues se pierde la patente y ya existen varias casas comerciales que tienen esta tecnología de hidrofibra. Pero, ¿qué ventaja tiene o qué ventajas cuando escuchemos esta palabra de hidrofibras? ¿Qué ventajas va a tener cuando las utilizamos en el manejo de heridas? Pues que sus componentes es carboximetilcelulosa. Las celulosas son cadenas de polímeros que se encuentran juntas, ¿sí? Y tiene grupos laterales de carboximetilo que evitan el empaquetamiento cerrado. ¿Y qué va a hacer? Va a permitir que el agua, que en este caso en las heridas sería el exudado, penetre dentro de las moléculas de la fibra, ¿sí? Tenemos la fibra, va a entrar la humedad, va a entrar el exudado. Al penetrar, va a generar una gelificación de la fibra, y esta gelificación va a retener el exudado en el apósito. Va a tener la ventaja que no va a dejar que este exudado regrese a mi lecho de la herida, pero me la va a mantener húmeda para que lleve a la granulación. Recordemos que ya no se utiliza la cura seca. Siempre debemos utilizar tecnologías que nos permitan mantener el ambiente del lecho de la herida húmedo, pero no con exceso de humedad para que sea un estancamiento de la herida, ¿sí? Esta tecnología de las hidrofibras, o en inglés lo llaman también hydrofiber, va a tener esta capacidad de que cuando entre en contacto con el exudado, aquí como ven en estas imágenes, retiene este exudado, y no solo lo que haya de manera líquida, sino los componentes que tenga. Si tiene microorganismos, si tiene células muertas, pues ahí se van a retener. También va a ser una retención de manera controlada. ¿Qué quiere decir que sea de manera controlada? Pues que solamente va a generar la gelificación en la zona que esté en contacto con la herida, como vemos acá. Todo esto es mi herida, y aquí podemos ver la gelificación, que la vamos a ver porque se humedece el apósito y pues va a tomar el color del exudado, pero vamos a ver que es solo en donde hay herida y donde hay exudado. Aquí vamos a tener la piel perilesional que va a estar cuidada, va a estar intacta. Esto porque es importante. Si miramos las fotos que teníamos antes, uno de los componentes que debemos cuidar muchísimo es la piel perilesional, porque si esa piel no está sana, nuestra herida, en lugar de cerrar, se va a agrandar hacia donde la piel perilesional se lesiona. Sí, o sea, se daña. Otra cosa muy importante de las hidrofibras es que se amolda al lecho de la herida, se adapta al lecho de la herida. ¿Vale? ¿Y cuáles son las propiedades de un vendaje antimicrobiano ideal para las heridas? Pues que sea una barrera antimicrobiana, pues que sea tensoactivo, que tenga esos tres componentes que les comentaba. Y bueno, todo eso, pues aquí es para comentarles también que todas estas tecnologías las podemos juntar. Entonces, cuando nosotros conocemos las tecnologías, podemos escuchar que, bueno, es hidrofibra, entonces va a tener tecnología hydrofiber, pero además vamos a ver que muchos apósitos dicen con plata o sin plata. Entonces, aquí vamos a ver que esta puede ser una tecnología que llamamos más que plata o more than silver, en donde va a tener el componente de la plata iónica, pero además va a tener componentes antibiofílicos, ¿sí? Y en este caso es el apósito Aquacela-G más extra. Este apósito, ¿por qué lo utilizamos? Pues porque tiene ese componente antibiofílico.
Y bueno, y en mi experiencia que hemos manejado heridas de difícil cicatrización, nos gusta mucho porque desde el primer manejo, pues nosotros podemos ver cómo va evolucionando la herida. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Pues porque tiene estos componentes, que tiene el componente de la hidrofibra y tiene el componente antibiofilm. Y en este caso de Aquacel Gemas Extra, podemos ver en este estudio cómo se hace una demostración in vitro, en donde se hace un cultivo bacteriano, ¿sí? Y se hace una inoculación bacteriana y se deja pasar a 120 horas, va pasando el tiempo. Se utilizan diferentes tipos de apósitos con plata, ¿sí? Y con este que es el Aquacel Gemas Extra, que tiene plata, y el componente extra, que es el componente antibiofilm, que es el cloruro de bencetonio, y el EDTA, y podemos ver cómo a las 120 horas las bacterias van disminuyendo a 0, ¿sí? En este tiempo de las 120 horas, mientras que aquí permanecen ¿qué? Constantes, ¿no? Aquí se comparó también contra una Aquacel AG Extra, que es solamente hidrofibra con plata, pero que no tiene el componente antibiofilm, ¿sí? Y podemos ver cómo aquí a las 120 horas se vuelve a inocular otra cantidad de bacterias, pero a pesar de esto sigue teniendo actividad antimicrobiana, ¿sí? Y es algo muy importante que podemos ver que acá inicialmente va bajando a 0 a las 120 horas y en la segunda inoculación bajó a 0 en menos tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante ver cómo aquí esta película de biofilm que se había formado y que se diseñó in vitro fue disminuyendo a medida que van pasando las horas. Pero si nosotros utilizamos apósitos que tienen solamente plata, pues no vamos a observar ese efecto tan contundente. ¿Listo? Aquí podemos ver en este estudio también realizado cómo tenemos, esto se hace, es una modelación, digamos, es una observación 3D y por inmunofluorescencia también, en donde tenemos acá una capa formada de biofilm, ¿sí? Mírenla acá, que ese es el grupo control, ¿sí? Y acá se trabajó o se atacó este biofilm con apósitos de plata nanocristalina. La plata nanocristalina la observamos en rojo, ¿sí? Pero miren qué pasa, se ataca, pero el biofilm sigue presente. Todo esto verde sigue presente. Sí está la plata funcionando, pero no llega a eliminar este biofilm. Ahora, cuando comparamos con un apósito de alginato con plata, podemos observar que de todas maneras el biofilm sigue persistente y la plata ingresa de una manera mínima, que es estos puntos rojos. Ahora, cuando se utiliza un apósito que tiene componente antibiofilm y tiene plata iónica al 1.2%, podemos ver cómo se rompe inicialmente este biofilm, o sea, ya lo verde, ustedes pueden observar, ya no está, y la plata iónica puede actuar libremente. ¿Listo? Doctora Diana, disculpe, le quedan 5 minutos, por favor. ¿Listo? Ya estoy por terminar. Ya solamente les cuento de este caso y terminamos. Entonces, acá podemos ver este caso de un paciente posoperatorio de amputación de falanges de miembro pélvico izquierdo. Es un paciente masculino de 61 años con antecedentes de enfermedad renal, diabetes mellitus tipo 2 con 20 años de evolución y hipertensión de 12 años de evolución. ¿Por qué ingresó? Porque tiene un posoperatorio de amputación de falanges en miembro pélvico izquierdo en agosto del 2019. Presentó una dehiscencia quirúrgica y contaminación, infección por Pseudomonas aeruginosa con 7 meses de evolución. Entonces, aquí el tratamiento que el paciente se estaba realizando era con gasas vaselinadas y curaciones diarias. Sin embargo, él no observaba evolución exitosa y tengamos claro este tiempo, 7 meses de evolución, ¿sí? Esto afecta la calidad de vida del paciente, todo afecta tener esta herida, ¿no? ¿Qué se hizo? Se hizo un manejo inicial recordando los 4 pasos, que es la higiene de la herida, limpieza, desbridamiento, acondicionamiento de bordes, ¿sí?
Y vamos a observar que cuando se evalúa la herida tiene 90% de tejido de granulación y 10% de tejido esfacelar. Aquí el objetivo terapéutico es que lleguemos siempre al 100% de tejido de granulación. Miren cómo empieza esta herida. Se aplica este protocolo de higiene de la herida y podemos observar cómo después de la higiene tenemos ya, al menos observamos claramente el lecho de la herida. Se utiliza el apósito que es antibiofilm, Aquacela Gemas Extra, ¿sí? Y podemos ver cómo acá se utiliza, algo muy importante cuando utilicen este apósito, se deja por 1 centímetro por fuera del borde de nuestra herida. ¿Sí? No lo dejamos puro al borde, sino se deja por 1 centímetro por fuera. ¿Por qué? Porque al hacer la gelificación hace una pequeña contracción, ¿sí? Entonces esto va para que protejamos bordes de la herida. Y aquí podemos ver cómo se observa a medida que evoluciona. Aquí está al día 18, cómo está cerrando. Aquí podemos ver al día 22 cómo continúa cerrando. Se están haciendo las curaciones aproximadamente cada 3 o 4 días. ¿Sí? Y miren finalmente cómo termina haciendo el cierre en nuestra herida. Un tiempo total de 42 días y solamente 8 curaciones, que se realizaron 2 veces por semana. Entonces aquí mi invitación es a que veamos, uno, recordar estos 4 pasos para atacar el biofilm y recordar que pues es importante contar con tecnologías adecuadas porque a veces decimos que pues por gasas voy a seguir manejándolo, pero nos alarga tanto en costos como en calidad de vida y como en gastos en general y pues esto realmente podemos manejarlo de una manera adecuada, recordando siempre los 4 pasos. ¿Listo? Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Diana Álvarez. Tenemos una pregunta en el chat por Viviana Rodríguez. ¿Tiene el mismo efecto la sulfadiazina de plata que la plata iónica? Van a tener diferente efecto, pero no por la plata, o sea, yo diría, sino por la forma en la que ingresa. O sea, la plata iónica, ese pequeño más que tiene, ¿qué quiere decir? Que es un ion. Al ser un ion, hace un intercambio, ¿sí? ¿Y qué pasa? La pared celular de las bacterias es negativa. La plata es positiva, entonces al tener esta atracción va a ir directo a la pared celular, ¿sí? Otra característica que tenemos con esta plata iónica es que la liberación es controlada. Es decir, el apósito seco lo puedo tocar, lo puedo mover y ahí no hay liberación de plata. Y al no haber liberación de plata, me evito la resistencia bacteriana y me evito también que esté liberándose o esté saliendo cuando yo no lo deseo. Solamente se va a liberar cuando hay contacto con el exudado. Cuando hay contacto con el exudado, ahí va a ser el intercambio. ¿Y por qué? Porque se está rompiendo también la capa de biofilm. Al romperse la capa, ahí sí va a poder ingresar y poder atacar. Y lo otro es que recordemos el porcentaje, es plata iónica 1.2%. Los estudios nos dicen que eso es lo que está recomendado y lo que es, pues es la recomendación ya internacional y tolerada para el manejo de apósitos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta tenemos de la participante Sara Sánchez Salazar. Nos pregunta, ¿el uso prolongado de Aquacel genera resistencia bacteriana? No, no por lo mismo. O sea, hasta el momento reportada, ¿no? Yo lo digo de reportes, ¿no? Pero hasta el momento no se ha reportado resistencia bacteriana, ya que es un antibacteriano, un antimicrobiano de amplio espectro, ¿sí? Y por lo mismo, porque la liberación no se hace de una manera masiva. O sea, con decir, lo hemos usado hasta en bebés, porque la cantidad es tan mínima y tan controlada que el riesgo de resistencia bacteriana, pues yo lo pondría mínimo o casi llegando a 0. Y de los estudios que hemos visto, no hemos encontrado reportes de resistencia bacteriana. Perfecto. Una última pregunta. Nuestra compañera Ninoska Chalco nos pregunta, ¿qué nos recomienda utilizar para limpiar una herida contaminada? Pues en el primer paso, yo recomendaría, bueno, lo que indicamos es usar, bueno, solución salina, literal solución salina, porque ahí pregunto, o sea, ¿qué tipo de herida, no? ¿Fue un accidente de tránsito o tengo una herida como la que estamos observando en la fotografía?
Con que lo hagamos puede ser con solución salina, pero que hagamos con suficiente presión, ¿sí? Que tengamos una presión muy fuerte para que esa presión de manera mecánica me ayude a zafar o a quitar esa primera barrera, podemos, o sea, utilizarla. Ahora, si queremos usar algún antimicrobiano tópico, ¿sí? Podemos usarlo, pero realmente hay diferentes tipos de antimicrobianos para esta primera etapa, pero lo importante es que cuando se use, se deje actuar y se retire siempre. Porque a veces pensamos que yo lo dejo en la herida y va a ser mejor, y no. Lo que necesito es, si me dice, déjelo actuar, el fabricante dice en el mismo inserto del producto, se deja actuar 15 minutos, dejarlo actuar los 15 minutos y enjuagarlo muy bien. Porque lo ideal es no combinar los apósitos, lo ideal es no combinarlos, ¿sí? Y lo que utilicemos siempre enjuagarlo. Muy bien. Por favor. Muy bien. Y no se escucha, tienes el micrófono apagado. Ay, no, sigo sin escuchar. ahora sí. 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 Exocalero, ¿se colocan apósitos del tipo que nos está comentando? Sí, o sea, de hecho para el biofilm lo recomendable es utilizar pues sí apósitos. Aquí la ventaja es que al tener el apósito, yo dejo el apósito máximo 7 días, ¿sí? Entonces en esos 7 días va a estar atacándome a la biopelícula o biofilm que tenga mi herida, que esa es una gran ventaja. Y recordemos que se dejan lo que les digo, máximo 7 días o dependiendo exudado. Aquí en nuestro paciente nosotros le hacíamos el cambio cada 3 días porque a los 3 días él saturaba el apósito. Entonces hay que ver muy bien la saturación, qué tanto está exudando y dependiendo del exudado, pues se pueden hacer 2 veces por semana, es decir, cada 3 o cada 4 días. Perfecto. Muy amable por su participación, licenciada Diana. Ha sido un gusto tenerla con su brillante ponencia. Muchas gracias, espero les haya gustado, haya quedado claro y pues un gustazo verlos. Está bien, muchísimas gracias por su tiempo. Bien.